Bueno, siendo las 5 de la tarde de este jueves 14 de octubre, porque sabemos que la salud y el bienestar socioemocional son claves en el desarrollo integral de nuestros educadores. Grupo Educar y Duo QC los invitan a participar de este nuevo taller Autocuidado Docente, un apoyo para terminar bien el año que hemos preparado especialmente para ustedes. La pandemia, como sabemos, nos ha afectado a todos. Sin embargo, en el caso de los educadores, según una encuesta de Elige Educar, el 77% de los profesores señaló estar estresado o muy estresado en el marco de la educación a distancia. Saludamos a todos los que se han integrado, a las autoridades presentes, a DUOC, y en nombre de DUOC UC queremos dar la bienvenida a Fernanda Farías. Ella es jefa de fidelización de DUOC UC, quien a nombre de DUOC nos entregará unas palabras de bienvenida en este nuevo taller online que hemos preparado especialmente para ustedes. Adelante, Fernanda, y muy buenas tardes. Gracias, Marcela, por estas palabras introductorias. Muy bienvenidos y bienvenidas todos acá los presentes. Nos alegra mucho como institución, como DOCUC, que puedan participar y que puedan estar en esta instancia en particular que está pensada especialmente para ustedes, dado el contexto que nos seguimos encontrando en la pandemia, el ajetreo ya del término de año, así que yo creo que esto va a ser muy útil para ustedes. Ahí está Neva, que va a estar a cargo de este taller, pero no me adelanto tanto. Solo darles las gracias a ustedes, también al Grupo Educar que han organizado estas actividades. Se nos vienen un par más de actividades, pero vamos a estar plenamente conectados con todos, así que disfruten mucho de esto, aprovechen la instancia y ojalá los podamos ayudar a llevar mejor lo que queda esta parte, última parte del año. Así que un abrazo y Marcela, devuelvo contigo. Muchas gracias, Fernanda, y como tú decías, ahora damos inicio a nuestro taller. Queremos invitar a Neva Milicic. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, autora de muchas publicaciones sobre el cuidado docente por el trabajo y también académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica. En el año 2015 fue nombrada también profesora emérita de dicha institución. Bueno, sin decir más, te doy la palabra, Neva. Muchas gracias y muy bienvenida. Gracias, Marcela. Gracias por esta invitación a compartir con el DUOC UC. Quisiera saber si Soledad López de Leria, que me acompaña en esta modalidad de taller y que es la encargada de hacer el manejo de la tecnología, ¿habrá entrado o no habrá entrado? Porque no la veo. Aquí estoy. Aquí está. Wow. Bienvenida. Bueno, Soledad es psicóloga. Es doctora en psicología también, es psicóloga de niños y ha escrito conmigo algunos libros. Tenemos uno en prensa en este momento que, ¿cómo se llamaba el libro? Formación Emocional en entorno educativo. En entornos educativos, ¿no es cierto? Y sabemos que la figura central del entorno educativo sin duda es el profesor y que esta temporada ha sido especialmente difícil para los profesores porque han tenido que reinventarse, ¿no es cierto? Trabajar en una modalidad que no sabíamos, que no estábamos acostumbrados, probablemente con alumnos que además están en una situación de crisis, que están angustiados, con padres que también están en situaciones complejas, ¿no? El libro no ha salido, así que no lo busquen, está en la imprenta, hemos trabajado toda la pandemia y habíamos empezado unos 2 años antes, pero la pandemia nos regaló un tiempo precioso para, finalmente hicimos una cosa más larga que la que habíamos pensado. Porque estamos convencidos, y yo estoy convencida hace muchas décadas, de que la formación emocional es importante. Y también en la pandemia hubo conciencia en las autoridades educacionales que el bienestar emocional de los niños era importante para aprender. Pero el bienestar emocional de los niños depende de los adultos que están a cargo. En una familia, si los padres están desregulados, difícilmente los niños van a estar contenidos emocionalmente y van a tener un ambiente propicio para el crecimiento emocional. Igual en el contexto escolar, ¿no es cierto? La figura del profesor le da al niño una sensación de seguridad y es clave para el apego escolar, pero para eso es muy importante que el profesor tenga
competencias emocionales para hacerlo, pero además de las competencias emocionales, esté en una situación de bienestar emocional. El malestar emocional de los docentes sin duda conduce a situaciones de desgaste profesional que no solamente afectan al profesor, sino que afectan a los niños. Eh, Mañana es el día del profesor, ¿ah? Así que consideremos que esto ojalá les sirva y sea un regalo anticipado. Una de las cosas que aprendimos nosotros con la Soledad del grupo CASEL, que es un centro muy importante para el desarrollo emocional y que agrupa a gente de distintos países que están preocupados del tema y que tiene una muy buena página web, eh, es que siempre hay que partir con una conexión emocional con las personas que uno va trabajando. Y ellos tienen esta cosa que se llama el emocionario, si tú lo muestras, que es una descripción no es una descripción, es una definición de distintas emociones que pueden tener las personas en distintas situaciones, algunas que se relacionan con agrado, otras con más ansiedad. Fue elaborado por el Centro de Inteligencia de la Universidad de Yale y uno la puede adaptar para niños con cosas más pequeñas, pero para ustedes también. Entonces le vamos a pedir un poco para conocernos, que pongan en el chat eh, en qué estado emocional o qué emoción los visita hoy. Es una cosa que nosotros hacemos con los estudiantes también y que les vamos a explicar cómo se trabaja una vez que ustedes hayan puesto en el chat. Eh, Pueden estar conectados, fatigadas, ya, cansadas, pensativos, calmadas, frustrados, desanimados, esperanzadas, preocupadas, agitados, interesadas, cansadas y contentas. A ver, una de las formas en que nosotros trabajamos este emocionario para ayudar a entender la causalidad emocional, siempre esta conexión de algún modo provoca vínculo entre las personas que están en el grupo, y que si es una sala de clases será entre los alumnos, si es en un taller será entre los alumnos, porque es sintonizarse, poder sintonizarse con la que las personas sienten y poder ver que frente a una misma situación las personas pueden tener distintas emociones, ¿no? Y le vamos a preguntar en forma de invitación, porque siempre los trabajos de grupo son una invitación a participar y no una obligación, por lo tanto, ustedes pueden decir que no, las que quieran decir que no, y pueden decir que sí, los que quieran decir que sí. Uno alienta a los niños a expresar sus emociones, pero respeta su derecho a no expresarlas si no quieren. Y le vamos a preguntar a la Ellen Rojas, por ejemplo, y la vamos a invitar a preguntarnos y a contarnos por qué estarías hoy día cansada y contenta. ¿Qué le podrías contar a tu compañero si es que tú quieres? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy cansada porque ha sido igual una semana bastante agitada, muchas emociones, entre medio el paro y un sinfín de cosas, una celebración que tuvimos también interna en el colegio. Cansada por el trabajo presencial, pero contenta porque, bueno, yo soy profesora jefe que nació en pandemia como profesora jefe, y hoy día en la mañana tempranito me llevaron un presente de mis apoderados con mis alumnos, que me alegró el día, que me alegró el día a pesar de que había lluvia y hacía frío, entonces es como un cansancio, pero a la vez, como expresaba ahí, también estoy contenta por esa expresión de cariño que me entregaron. ¿Y qué te regalaron? A ver. Me regalaron un arreglo floral muy bonito y hartos chocolates. Mucho Bueno, chocolate, así que me endulzaron ahora a la tarde. Para endulzarte la vida. Bueno, lo primero de contarles que casi todas las emociones que uno tiene son ambivalentes, ¿ah?
uno puede querer mucho a una persona, pero siempre tiene un poquitín de rabia por ahí escondido o qué sé yo, no. Las emociones nunca son del todo puras y lo que importa es lo que predomina y cuando uno te escucha hablar, sí, uno sabe que estás cansada, pero te escucha contenta, con ganas de participar y agradecida de tus apoderados, digamos, ¿ah? O sea, es una... ahora, el cansancio es real, estamos en octubre de un año ferozmente complejo, yo creo que todos estamos más cansados de lo que debiera. Te agradezco tú esto. ¿Solo quieres agregar tú algo a las emociones que tenía la Helen? ¿Qué te llamó a ti la atención? Yo creo que tú lo vas a poder conversar si después les contamos un poquito del desgaste, sentir que es normal que cuando uno tiene tal nivel de compromiso como parece tener la Ellen también en su primer año, es normal poder, o sea, es habitual, más que normal, pero es una posibilidad sentirse un poquito desgastado cuando uno pone mucho compromiso, pero las exigencias han sido muy altas. Es verdad. A ver, Gracias. le vamos a preguntar a Pablo por qué está pensativo, qué lo tiene en estado de reflexión. Y nos quiere contar, obviamente. Hola, hola, aquí Pablo. Tengo una muy mala conexión a internet, así que voy a hacerlo breve. Sí, estoy pensativo porque han estado pasando varias cosas acá en mi trabajo. Yo soy psicólogo en un colegio de la cisterna. Y claro, hemos estado de celebración tras celebración, hemos tenido ciertos cambios en el trabajo, nuevas funciones, nuevas formas que nuevos indicios de cómo van a ser las cosas en el próximo año. Por lo tanto, todo eso me provoca estar pensativo, cómo lo voy a hacer, cómo va a cambiar mi forma de trabajo. Todo eso me tiene pensativo. Hola, hola, hola. Hola, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, en relación a lo pensativo, ciertamente una de las características del ser humano es la anticipación. La gente inteligente tiende a anticipar y a organizarse en relación a lo que predice. La verdad es que la vida nos ha demostrado que las planificaciones casi nunca nos resultan exactamente como quisiéramos y tenemos que tener un margen de adaptación enorme. Pero sin embargo, todas esas cosas que nosotros de alguna manera anticipamos o prevenimos, de alguna manera nos ayudan a enfrentar las nuevas situaciones que nunca van a ser exactamente lo que pensamos, ¿no es cierto? O sea, eso, pero sí el tener la reflexión, ojalá con una actitud de optimismo, ¿ah? Para pensar que vamos, si hemos sido capaces de enfrentar estos 2 años, seremos capaces de enfrentar el próximo que probablemente, ojalá, venga un poquitito más aliviado. ¿Tú quisieras decir algo, Soledad? La misma línea de lo que tú estabas comentando, cuando uno ve a los niños, y ustedes podrán ver en sus alumnos, posiblemente los más ansiosos son niños bien inteligentes, como tú planteabas, ¿no? Pero a veces esa inteligencia nos juega una mala pasada porque no nos deja estar en el momento de ahora. Entonces la ansiedad tiene mucho que ver con esta necesidad de irnos hacia adelante y de, como dices tú, de planificar, o como dice Pablo, de ponernos pensativos sobre qué es lo que va a pasar. Generalmente eso que pensamos que va a pasar, mayoritariamente no pensamos que van a ser cosas buenas, sino que el cerebro, por su naturaleza, tiende a tener este sesgo negativo, ¿no? Entonces, y eso va generando como una arquitectura cerebral que se fija en las amenazas, en el riesgo, en lo negativo. Entonces, también como tú planteabas el optimismo, como el poder pensar para adelante con optimismo y ser capaces de ver los elementos positivos que ya hemos vivido, que estamos viviendo, y en ese sentido ser agradecidos, nos va a ayudar a calmar un poquito esa ansiedad que surge con el irnos hacia adelante, ¿no? Y hay muchas técnicas hoy día que nos invitan a estar más en el presente, a enraizarnos y decir, ok, ahora estamos aquí, estamos bien, estamos a salvo, estamos seguros, y respirar, ¿no? Y esa sensación de volver, ¿no? Que está muy bien ir adelante, que es muy propio del ser humano, pero también ser capaz de volver a este momento y disfrutar, ¿no es cierto? O conectar con con donde estamos ahora.
Ujú. que es donde se juega la vida. Bueno, esto que estamos haciendo nosotros se llama una técnica de señalamiento, que es tomar lo que dice alguno de ustedes y Oh, tratar de hacer una generalización que les pueda servir a todos, digamos, ¿no? Y que uno hace con los niños cuando hace ejercicios de esta naturaleza. Por razones de tiempo vamos a hacer una persona más, ¿no? Normalmente cuando uno hace esto le pregunta si hay alguien que quisiera espontáneamente plantear, pero había alguien que estaba esperanzada, la Patricia Quijada, para terminar, porque dicen los expertos que siempre es bueno terminar, en este caso el ejercicio, no la clase, con un mensaje esperanzador, pero eso es verdadero para los padres, es verdadero para la gente. Entonces, a ver si nos cuentas por qué estás esperanzada, Patricia. Hola, buenas tardes. Sí, estoy esperanzada porque nosotros estamos pasando nuestra escuela por una situación especial con algunos de nuestros integrantes con situaciones personales, pero estas se han ido resolviendo de manera muy positiva. Y paralelo a eso, provocó en el equipo de trabajo un enfoque y una apertura por las que habíamos estado trabajando la dirección de lo que significa realmente el trabajo en equipo y esta situación crítica tuvo ese resultado. Y eso ha sido muy positivo desde el punto de vista laboral, por el ambiente también de trabajo y también para las profesoras desde el punto, profesoras y técnicos, desde un punto de vista personal, porque tienen la certeza de que independiente de las situaciones o los conflictos que puedan tener con el tema de estar volviendo a la presenciabilidad, eh, eh, entre todas lo podemos resolver y nos apoyamos y ha dado muy buenos resultados. Y eso también me produce una sensación muy positiva porque hay muchas ideas buenas para el próximo año, para aplicarlas, y están todas dispuestas a eso. Entonces, en el fondo, para nosotros la pandemia fue algo muy complicado porque nuestra escuela tiene muy pocos recursos, nuestros apoderados también, pero sin embargo significó un desafío de crecimiento personal y laboral para todas, y eso me tiene satisfecha. A mí, yo soy su jefa de UTP y me tiene muy contenta. Y he aprovechado este tiempo para participar en todas estas cosas y poder, digamos, nutrirme de perspectivas nuevas para abordar todo esto. Y eso es bueno. El ambiente es agotador, pero ha sido positivo. Sí, Muchas gracias, Patricia. gracias a usted. Es esperanzador escucharte y eso de alguna manera, ¿no es cierto?, refleja que no tenemos por qué llevar el mundo en las espaldas uno solo, ¿ah? Uno no es como Charles Atlas que andaba con el mundo en las espaldas, uno tiene que llevar el mundo entre todos y lograr que vayamos hacia adelante y tener confianza que vamos a poder construir un futuro mejor y en la medida que nosotros como docentes logremos tener una actitud colaborativa, vamos a poder promoverla también en los estudiantes para que ellos aprendan a trabajar en equipo y aprendan a ser colaborativos. La verdad que el hombre es un animal de vínculos, el hombre y la mujer, hablando en sentido genérico. Los vínculos son lo que más nos caracteriza como ser humanos, ¿no es cierto? Eh, Halley decía que en realidad somos la única especie en que los vínculos permanecen transgeneracionalmente, ¿no? O sea, el señor oso no anda preocupado con qué se va a casar su hijito, quién es su nuera, en dónde andan sus nietos, simplemente tiene vínculos bien estrechos mientras los osos chicos los necesitan y en cuanto pueden pararse sus dos patas, cada cual camina por su ruta y en ese sentido no construyen comunidades colaborativas, digamos, ni preocupadas. La preocupación por los otros y por los vínculos es bastante nuestra. Eh, ¿Solo quieres agregar algo a lo que dijo la Patricia? Eh,
Sí, a mí me resuena lo que dice Patricia, porque siempre en las comunidades educativas van a surgir crisis, ¿no? Van a venir crisis desde desde la gente con la que trabajamos. Esta crisis nos invade a todos, entonces es una crisis en la que estamos inmersos, pero además tú dices, claro, hay crisis personales de ellas, pero también los alumnos traen crisis, ¿no? La familia de los alumnos llegan con crisis, y entonces puedes prepararnos como tú has aprovechado este tiempo, ¿no? De nutrirte, y que se ha visto los efectos que tiene, porque cuando uno siente que se capacita y que tiene los conocimientos, es más fácil, ¿no? Enfrentarse a eso con más seguridad. Entonces creo que es muy bueno este espacio de que podamos hablar de estos temas, de que exista el tema de hablar del cuidado, del tema de hablar de las crisis, y como tú percibes y enfocas la crisis como, a ver, no quiero decir una oportunidad, entendemos que los chinos la entienden así, ¿no? O sea, como la posibilidad de un desafío, pero también una oportunidad, de una amenaza, digo, pero una oportunidad, sino que también se plantea desde la psicología el tema del crecimiento postraumático, ¿no? Como la sensación de que a pesar de haberlo pasado mal, a pesar de sufrir algo difícil, uno puede aprender o uno sale fortalecido de situaciones que han sido complejas. Y probablemente muchas de las personas que ustedes admiran, si se ponen a pensar en quienes ustedes admiran de gran manera, digamos, y que son para ustedes referentes, probablemente han sido personas que han enfrentado adversidades y han salido o han podido iniciar, como diría Cyrulnik, un nuevo desarrollo. Entonces, yo creo que es tremendamente relevante esto que tú nos invitas, porque no solo las personas, sino que las instituciones, como una escuela, también lo puede hacer, gracias a los vínculos. Bien, sigamos con la transparencia para estar un ratito más, porque esto está pensado como una pequeña exposición y después preguntas de ustedes. La Shirley Taylor, que es una persona que a nosotros nos encanta y que escribió hace mucho un libro que yo creo que no ha sido superado por nadie en relación al tema de los vínculos, que llamaba Lazos Vitales, ¿no? Y el libro trata de cómo el cuidado y el afecto son esenciales para nuestras vidas. Que cuando nos sentimos solos, nos sentimos aislados, no nos sentimos acompañados, no nos sentimos contenidos, ¿no es cierto? Nuestros sistemas de estrés reaccionan más mal, pero si estamos acompañados, nuestros sistemas de estrés reaccionan con menor intensidad cuando tenemos personas alrededor que nos dan su apoyo, y si ya se han puesto en marcha, se desactivan más rápido cuando nos rodea la gente que nos reconforta. Pero fíjate que eso pasa también hasta con los animalitos, ¿ah? Nos contaban cuando estuvimos trabajando en el terremoto que hubo en Salamanca, que los animales bajaron de los cerros y que se agrupaban y se achoclonaban y estaban todos juntos y pegoteados. Y los niños en el recreo también andaban buscando estar muchísimo más pegoteados. O sea, necesitamos en situaciones difíciles tener el apoyo de los otros. Y si ustedes ven cuando se muere alguien, y ha sido de las cosas más difíciles de esta pandemia, no poder acompañar a la gente que estuvo enferma o que se murió, o acompañar a los que se les había muerto alguien, porque no nos estaba dada esa posibilidad. Entonces era una sensación de impotencia y de depresión muchísimo mayor, ¿no? Uno hace, ¿no es cierto?, ejercicios rituales, que las personas hacen en situaciones difíciles. Si me pasa la siguiente, Solcito. Ya, tú vas a explicar esta de la sistema de regulación emocional de Gilbert, porque a mí me parece importante entender cuáles son los sistemas que nos rodean a nosotros. Un modelo teórico que lo ha descrito Paul Gilbert, que es un psicólogo que ha trabajado tratando de acompañar a personas que, no, muchos pacientes que tienen mucha ansiedad o problemas como la depresión o los mismos problemas que podemos estar enfrentando, o que vemos que mucha gente que está alrededor de nosotros lo está enfrentando. Entonces se plantea que obviamente como un constructo, ¿no? No como un lugar probablemente situado dentro de nosotros, hay tres maneras que reaccionamos, ¿no? Uno es ahí está el sistema que es el que se nos activa ante una amenaza,
cuando sentimos que nos tenemos que defender, y ese, ¿no es cierto?, por supuesto, arquetípicamente está puesto en color rojo, ¿no? De manera que sepamos que ese es el que nos pone en alerta, es el que se enfoca a ponernos en la protección, en que pongamos, hay distintos mecanismos, ¿no? Hay quien lucha frente a la amenaza, hay quien sale corriendo, ¿no? Hay quien se paraliza, pero este es el que se activa, ¿no? Huida, protección, y los sentimientos, y él va enfocando, ¿no es cierto?, qué es lo que aquí está asociado, ¿no? Lo que nosotros vemos es que esas personas, cuando se activa este sistema de amenaza, tienen emociones tales como miedo, rabia, ira, mucha inseguridad, o bien ansiedad, incertidumbre. Podemos buscar en la lista que vimos en un principio cuáles serían los sentimientos que nosotros asociamos a cuando estamos en amenaza o en defensa. ¿Y qué hay a la base de eso? Hay una activación, ¿no es cierto?, fisiológica, en la que se libera mucha adrenalina, mucha cortisol. Entonces nuestro sistema, ¡pum!, nuestro cuerpo se prepara para reaccionar, ¿no? Entonces ya nuestra sangre no se dirige, por ejemplo, hacia el centro, hacia el estómago, ¿no?, sino que va hacia las extremidades porque hay que salir corriendo, ¿no?, o hay que defenderse y hay que atacar. Entonces nuestros sistemas biológicos, nuestro cerebro, nuestra conducta es distinta cuando estamos bajo ese sistema de regulación emocional. El otro sistema de regulación que él plantea es el sistema de incentivo y el sistema de búsqueda, ¿no? Lo plantea en azul. Y plantea estos colores porque a veces a la gente le es más fácil plantearle, oye, Patricia, ¿no es cierto?, ¿cómo vienes tú hoy día? ¿Vienes más en azul? ¿Vienes más en rojo? ¿Vienes más en verde? ¿No? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Estuvo más en cuál? Y entonces con el color, ¿no? Él va ayudando a la gente a identificar o que cada día pueda, ¿no es cierto?, ver cómo se ha sentido, qué es lo que predominó o frente a una circunstancia, cuál es el sistema que más se le activó. El azul, ¿cierto?, este sistema de incentivo y de búsqueda. Es como la hormona que está a la base, los neurotransmisores son la dopamina, ¿no? El poder actuar, ¿no es cierto? Y el estar listo como a la recompensa. No sé si tuvieron la posibilidad de ver el documental de las redes sociales del Netflix, de cómo el Facebook y todas estas redes sociales nos tienen enganchados con un sistema en que nos hace liberar dopamina y querer buscar más y querer buscar más. Esa es la que tiene que ver con la recompensa, con el logro, con el objetivo, con el conseguimos el Candy Crush, ¿no? Y entonces uno sigue, entonces que me da más puntitos, y entonces uno queda como en la sensación de conseguir, ¿no? Está enfocado a lograr algo, a competir, y está muy bien, no sé si todos estos sistemas están bien y son sistemas que necesitamos para nuestra subsistencia, y probablemente este es el que nos ha llevado también a gran parte de la evolución, ¿no? A querer seguir hacia adelante, a enfocarnos en nuestros propósitos, ¿no? Sentimos que estamos con energía, estamos motivados, estamos más alerta, y está muy bien cuando tenemos que estar así para hacer un trabajo, pero también como somos seres de hábitos, escuchaba el otro día, pasa que nos habituamos a funcionar así, ¿no? A la dopamina, y eso no necesariamente está haciéndonos bien a términos, ¿no es cierto?, de nuestra relación y sobre todo a nuestro nivel fisiológico. El tercer sistema que plantea Paul Gilbert es el sistema de calma y el sistema de afiliación. Y cuando se produce el problema para él, ¿no es cierto?, es cuando hay como un desequilibrio en nuestro sistema. Y generalmente el que está presentado, el que aparece en menor medida es el sistema de calma. ¿Y cuál es ese sistema que está orientado hacia el cuidado, ¿no? También hacia el autocuidado de uno mismo, que es lo que nos convoca hoy día, el sistema que está hacia la empatía, el que está orientado a la amabilidad, a la calidez, en los que predominan estos sentimientos de, ¿no es cierto?, que estamos en calma, que nos ha costado conseguir en los últimos años y medio, que estamos en un lugar seguro, que estamos en confianza, y es muy importante porque es el que está regido por este sistema hormonal, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la endorfina, de la oxitocina. Entonces todo a nivel cerebral, por ejemplo, cuando un bebé nace, ¿no es cierto?, este sistema está muy encendido en las mamás y en los papás posiblemente mucho de ellos, y eso es lo que esperamos, que cada vez está más encendido y se libera, ¿cierto?, mayores niveles de oxitocina. Sabemos que las mujeres liberan mayores niveles de oxitocina, pero también sabemos que los hombres la pueden liberar, ¿cierto? Y es importante estimular este desarrollo de la oxitocina. Y es tan básico, ¿no?, que probablemente subsistimos gracias a este sistema, porque si esto no existe,
probablemente las mamás no podrían cuidar de estos bebés tan pequeños que nacen y que necesitan de un adulto que se le encienda este sistema para poder cuidarlo. Pero a la medida que vamos avanzando en la vida, este sistema no lo desarrollamos suficiente en el cerebro, y como el cerebro, y como todo, y esto tiene que ver con otra teoría, ¿no? Pero con todo, como toda acción construye cerebro, y obviamente toda acción educativa con mayor razón construye cerebro, si nosotros aumentamos, ¿no es cierto?, las posibilidades de que los niños o de nosotros mismos de conectarnos con este sistema de calma y afiliación, eso va a ir generando un espacio, ¿no es cierto?, a nivel cerebral vamos a ir estimulando cierto desarrollo de neurotransmisores, ciertas conexiones de las neuronas de unas con otras, que vamos a hacer que tenga un espacio en la vida, la vida propia, ¿cierto?, y eventualmente en la vida de los demás. Vamos a crear climas más nutritivos, climas de confianza, climas donde se generan estas relaciones de unos con otros. Entonces lo que tenemos que tratar no es evitar que los otros existan, porque está bien que tengan que ver, si viene una amenaza real, nosotros tenemos que saber, nosotros que estamos en un país de catástrofes naturales, ¿no es cierto?, si viene algo, tenemos que salirnos cuando tenemos la amenaza de un tsunami, ¿no? Y tenemos que agarrar, y está bien que nuestro cuerpo reaccione y se vaya a un lugar más alto y que lo sepamos, y está muy bien también que tengamos un propósito ¿no? Y que vayamos en búsqueda, porque eso dice que también tiene que ver con la capacidad de vivir más años, de tener menos problemas cardíacos, ¿no? Tener un propósito de vida y saber hacia dónde uno está enfocado. Pero no olvidar, como hablábamos cuando hablaba hoy día Pablo, me parece, ¿no es cierto?, de buscar estos espacios también de calma, que no solamente se dan naturalmente, sino que hay que intencionarlos mayormente. Por este sesgo del cerebro de ir hacia lo negativo, de ir hacia la amenaza, de ir a lo malo. Entonces, y veamos y preguntémonos qué estamos construyendo en nuestros espacios de trabajo, ¿cierto?, en nuestros espacios escolares, qué le ofrecemos a los otros, a nuestros compañeros, a nuestra gente con la que trabajamos, a la que estamos a cargo, o con los niños. Si generamos estos espacios de calma y los ofrecemos, o bien estamos muy enfocados en el otro sistema de que si no da, no vamos a pasar la PTU, ¿no? Y después cómo va a ser para la universidad, y usted qué va a hacer en el futuro, ¿no? Donde vamos prendiendo el rojo, ¿no es cierto? O estamos muy orientados en las notas, o sea, qué va a estudiar, y cómo, ¿no? Y cuál va a ser su resultado, y cuál va a ser la meta, y que por supuesto es importante para muchos de todos probablemente tener algo, pero cuánto espacio le damos también a nuestro verde, nuestros vínculos. Pasa a la próxima, Solcito, por favor. Bueno, cuando las condiciones ambientales o los espacios que nos hemos dejado para nosotros mismos están muy sobreexigidos, se produce esto que se ha llamado el burnout o el desgaste profesional, que se refiere a la sensación de estar fundido cuando uno ha hecho una acumulación de mucho estrés, pero que se da en general en personas que han estado muy comprometidos emocionalmente con el trabajo, y se manifiesta por sentirse excesivamente tensionado, irritable, ansioso, deprimido y agotado emocionalmente. Si en un lugar de trabajo eso pasa, las autoridades tienen que estar como presentes, o si nos está pasando a nosotros mismos, tenemos que ver cuáles son las cosas que nos ponen bien y cuáles son las cosas que nos ponen mal para poder reanudar las marchas. En general, el agotamiento físico se caracteriza por falta de energía, de entusiasmo, de sentir que tenemos pocos recursos. En general hay una sensación de frustración y que ya no nos queda energía para atender a los demás. También se describe mucho que uno se deshumaniza y que empieza a tratar a los demás como objetos, que empieza a mostrar cierta insensibilidad emocional, nos ponemos hipercriticones, encontramos que todo está mal, que la comida está mal, que no encontramos nada bueno, y empezamos a tratar mal a las personas. Cuando hay un clima de mucho desgaste, es posible que hayan situaciones de maltrato que además se aumentan cíclicamente. Pero también coincide con una forma de autoevaluación negativa. La gente le baja la autoestima, las personas se evalúan negativamente, están descontentas consigo mismo y con lo que han hecho, y experimentan un sentimiento de incompetencia para relacionarse con los otros.
Si me pasas la siguiente, Soledad. Vamos a ver algunos de los síntomas. Hay síntomas psicosomáticos, síntomas emocionales y conductuales. Los psicosomáticos, dolores de cabeza, se aparece mucho síndrome de fatiga crónica, signos gastrointestinales, pérdida o aumento del apetito, cambios de peso, insomnio o dormir de más, mayor resfrío. Los psicosomáticos dicen que los resfríos son una forma de llorar, muchos dolores musculares de espalda y de cuello y bastante hipertensión. Dentro de los síndromes emocionales, lo que sucede en general es un estado de ánimo deprimido, y esto es bien importante, una cierta distancia afectiva con los otros, lo que nos impide recibir y dar afecto, ¿no? La gente se empieza como a no tocar. Ustedes saben que el tacto es un sentido que es poco estudiado, pero el más importante es el sentido más que ocupa toda la piel, ¿no? El equipo que ocupa más espacio y que tiene que ver con esta necesidad que tiene la gente de tocarse de alguna manera, ¿ah? Cuando te distancias, te encierras, te pones la mano en la cabeza y no quieres que nadie se acerque. La disminución de la autoestima, que ya la hablamos, una sensación de baja satisfacción laboral, y empieza uno a fantasear de, ¿y si yo pongo una boutique? ¿Y si yo vendo lechuga? ¿Y si yo me cambio? O sea, unos cambios así como drásticos de trabajo y deseos de abandonar el lugar de trabajo. Y entre los conductuales, y ahí uno tiene que preocuparse, suele haber, cuando hay un aumento muy grande en el ausentismo laboral y en las licencias médicas, uno puede pensar que a lo mejor ese clima de trabajo está produciendo cierto burnout. En general la gente produce menos, evita el trabajo, hay aumento en el consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Por eso estamos tan preocupados de aumentarle mucho las exigencias a los niños en esta vuelta al colegio, cuando están en una situación de malestar emocional, porque lo más probable es que para colmar la angustia recurran a cualquiera de estas cosas, ¿no? Aislamiento en el trabajo y cambio de relaciones con los seres queridos, ¿ya? O sea, cuando uno empieza a pelear con sus seres queridos, vamos mal. Ahora, las características que fomentan los buenos climas laborales y la resiliencia, y en ese sentido que favorecen el autocuidado, son los ambientes que promueven vínculos estrechos, que valora y alienta el interés por educarse, por aprender más, por saber más. Un estilo de interacción que es cálido y no es crítico, fomenta las relaciones de apoyo con más personas, alienta el compartir responsabilidades, prestar servicio y brindar la ayuda requerida, brinda acceso para satisfacer las necesidades básicas de trabajo, vivienda y salud. O sea, hay sensación de justicia en la relación. Expresa expectativas de éxito realistas, busca el establecimiento de logros y metas. O sea, uno tiene derecho a plantearse metas y sentir que las va logrando de a poco. Fomenta los valores prosociales como el altruismo y la convivencia, y da posibilidad de liderazgo, de adoptar decisiones y otras oportunidades de manera significativa. Y lo que es más importante, aprecia los talentos específicos de cada individuo. Esto en las comunidades escolares es importante, porque hay gente que tiene talentos para una cosa y no talentos para otra, y es necesario visualizar y ver lo que Robinson llamaba el elemento, qué es lo que cada uno puede aportar. Si ustedes me contratan a mí para que les haga clases de computación, no van a aprender nada, ¿no? O sea, hay que ver a quién le pide uno qué, ¿no? No sé, el tema no es de los contextos laborales abusivos, porque son las 17:40, Sole, y, están en la ficha, pero y todos sabemos lo que son los contextos laborales. Pero los contextos cuidadosos son aquellos que generan el trabajo de grupo, y que hay una supervisión nutritiva y que hay una sensación de transparencia. Pasa a la siguiente, Soledad, por favor.
Yo creo que podemos dar espacio a las preguntas. Ya, bueno, entonces quisiera yo como decir para redondear que hay cosas que no dependen de nosotros, que dependen del contexto y el problema de desgaste profesional es un problema de que el contexto tiene que arreglar, pero hay cosas que uno puede hacer para protegerse. Y en ese sentido, lo único que me gustaría recordar es el concepto de microclima, en el sentido de que por malo que sea un ambiente laboral, uno pueda tener un microclima, aunque sea pequeñito, con 4 personas, de las profesoras de arte, de las de inglés, de los profesores de educación física, y hacer microclimas. Todos hemos pasado por situaciones laborales tensas, pero son los pequeños grupos, los microgrupos, los que nos dan en esas situaciones la contención y la protección. Bueno, y por lo tanto el autocuidado es responsabilidad de la institución, pero también es la responsabilidad de nosotros mismos y de conectarnos con qué nos pone bien y qué podemos hacer para estar mejor y qué nos pone mal y cómo podemos evitar esas situaciones que nos tienden a desgastar y a liquidar emocionalmente. Y entonces aquí les vamos a dar como el espacio para las preguntas, las pueden escribir en el chat o las pueden hacer en voz alta. Creo que hay que dejar de compartir la pantalla, ¿o no? Y así vamos viendo las caras. Exactamente, así vamos viendo mejor las caras. ¿Cierto? Vamos a ver si aparece la primera pregunta. A ver quién se anima con la primera pregunta para, después de esta excelente exposición de la Neva y la Sole. Bueno, quizás yo aprovecho de preguntar. La situación de la pandemia ha hecho que los profesores muchas veces tengan que estar haciendo las clases presenciales de manera híbrida. ¿De qué manera, en contextos difíciles como los que hemos vivido, es posible el autocuidado? ¿Existen estrategias concretas que es posible aplicar en pandemia, por ejemplo, y que nos ayudan a terminar el año? Así como tips, ¿o no? Bueno, a ver, a mí no me gustan tanto los tips porque yo no te puedo decir tírate del cuarto piso, tengo que explicarte por qué te tiráis del cuarto piso y para qué, ¿no es cierto? O sea, saber por qué uno hace lo que hace y por saber cómo hace lo que hace. Lo primero que hay que preocuparse es de los ciclos de sueño, de alimentación y de descanso. ¿Ah? Aprender a descansar es muy importante. Hay un maravilloso libro que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, ¿ya? Que explica que es de un señor Smart, que cuando uno está en reposo, hay una red neuronal que se activa y que favorece la creatividad. Y en estados de reposo y de relajación se bota el estrés tóxico. Entonces hay que aprender a relajarse, ¿ya? Eso es una norma importante y hay que aprender a descansar y si uno no se descansa, entonces uno tiene que consultar, uno tiene que pedir ayuda. Es muy posible que todos hayamos pasado en algún momento de la pandemia algún episodio depresivo, que es lo menos que nos podía pasar, ¿ah? Porque alguien se nos enfermó, porque se nos murió alguien, porque alguien dejó el trabajo, porque estábamos con sobrecarga. Esto que vimos aquí al lado, ¿no es cierto? Lo hemos visto en muchos talleres con profesores, la depresión, la falta de esperanza, el agotamiento, la frustración, en fin, o sea, ha sido una situación emocionalmente muy demandante y entonces, bueno, para eso se inventaron también los antidepresivos, ¿ya? Uno tiene que pedir ayuda cuando no está bien. Después, los vínculos son lo más sanadores. Hay gente que es nutritiva y que cuando tú estás con ella te pones mejor, ¿no? Y hay gente que es súper tóxica para uno, ¿ah? O sea, que cuando estás con ella te suben los niveles de ansiedad y te dicen, no, y esto va a ser una catástrofe. Imagínate que, ¿no? Y piensa y si tú sabes que, y entonces a ti se te empiezan solo a estar y tú sabes cuánta gente se ha muerto, ¿ah? Y tú sabes
que estamos en el borde de la cuarta ola y no sé qué. Bueno, ver las noticias, por ejemplo, en la noche es muy poco saludable. Uno debería ver apenas el avance noticioso, porque además te las relatan en un tono y en todo, te van poniendo expectación negativa. Los niños no deben ver las noticias, por ejemplo, hasta los 10 años y yo creo que ahora hasta los 20, porque la verdad es que las noticias son del terror en términos de la angustia que te van generando. Entonces, aprender a relajarse, a buscar quiénes te ponen bien y quiénes te ponen mal. Que no es un acto egoísta, ¿ah? Porque de verdad que la gente que a uno la pone mal, uno también la pone mal a ella. En la vida hay una cierta reciprocidad emocional. Cuando uno es antipático con alguien, ese alguien también es antipático con uno. Yo soy bien paciente, pero hay gente que logra sacarme los moluscos del cesto. Y probablemente yo también se los saco a ellos, ¿no? Entonces, es esa sensación de buscar quienes te ponen bien. Y cuando tú estás triste, ¿a quién le pones tus gritos de auxilio? ¿A tu mejor amiga, a tu cuñada, a tu hermana, a tu mamá? Tú ves quiénes son los que te vuelven y te ayudan a centrar. Y eso hay que conversarlo con los niños. ¿A quién uno le tira los salvavidas? Hay alguna gente que leer la pone bien, por ejemplo. Hay otras que escuchar música. Hay otras que salir a caminar. Entonces uno tiene que aprender a reconocer. No hay una receta universal, pero hay algunas recetas generales que sí. A casi todo el mundo darse un baño de naturaleza le hace maravillosamente. ¿Ah? Ir a caminar a la plaza y salir y Pero leer y pensar en el futuro. Sí, ¿tú me querías decir algo, Marcela? sino que uno que se animen a aprovechar a la Neva y a su hija, que han sido súper buenos los consejos y la exposición. Y bueno, y por mientras que falta otra pregunta, tú también hablabas de la importancia de los vínculos, pero en el sentido del trabajo en equipo. ¿De qué manera los profesores con su equipo, con sus colegas, pueden ayudarse a pasar estos estrés o muchas veces la depresión que se vive por este ambiente como más tóxico de pandemia que nos hemos visto enfrentados? Bueno, primero que todo, ya que tú lo mencionaste, voy a transparentar nuestra relación. Nosotros en general no la transparentamos en actividades breves por no gastar tiempo, no por esconder. Y yo estoy muy orgullosa que ella sea mi hija y ella Viceversa. sabe en muchas áreas bastante más que yo. Y nos es muy grato trabajar juntas y además a mí me da mucha seguridad cuando el otro día se nos cortó la pantalla 2 o 3 veces y ella puede seguir y si se le cae a ella, puedo seguir yo, porque uno nunca sabe cuánto los sistemas estos malditos dejan de funcionar, ¿no? La verdad que ella no está aquí solo porque sea mi hija, sino que básicamente porque sabe mucho, porque le interesan las mismas cosas y eso. ¿Ah? ¿Quieres agregar algo a nuestra relación, Solcito? Sí, yo creo que ya lo habían intuido, porque me ha dicho Solcito como 4 veces, pero lo que habla de la cercanía y de que cuando uno es cercano a algo, eso se arranca por los poros, ¿no? Entonces, y se siente y se transmite. Y cuando tú hablas del trabajo en equipo, ¿no? Para nosotros es muy fácil trabajar en equipo y también uno va modelando eso, ¿no? Entonces, Y por cuando eso, uno tiene una buena relación con otro y se comunica y responde, me imagino que aquí, por ejemplo, yo sé que hay aquí una profesora a la que yo quiero mucho y que trabaja en coeducación con otra, ¿no? Entonces, esa misma relación de coeducación, de estar con otro, te va entregando un modelo al niño de cómo se resuelven los problemas, de cómo se toman las decisiones, te permite ir hablando y poniendo lenguaje de lo que va pasando, poder ir poniendo. y, no, y, Eh, y tenemos nuestra primera pregunta. Fernando González, que me imagino se animó a hacer la pregunta. Dice, ¿cómo se logra fomentar esta afiliación por grupos con afinidad sin que ello implique reforzar rivalidades entre dichos grupos? Súper buena pregunta. Sí, ahora, de alguna manera siempre se va a reforzar un grado de rivalidad. Lo importante es que aquí es el costo-beneficio, ¿no es cierto? Si lo que se va a beneficiar es la colaboración y la productividad, podremos aguantar unas ciertas rivalidades, por ejemplo, cuando uno hace los trabajos de las alianzas de colores en los colegios, ¿no? Y las rojas y las verdes y las azules y las amarillas y qué sé yo, y claro, tienen un cierto grado de rivalidad, pero la potencia de la relación intragrupo
compensa de algún modo que haya una cierta tensión intergrupo. En todo caso, siempre la competencia grupal es mucho mejor que la competencia puramente individual, ¿ya? Eh, Cuando yo leí ese libro maravilloso que es El infinito en un junco de Irene Vallejo, uno sentía como a ella le habían hecho bullying en el colegio porque le iba muy bien, que eso le pasa mucho a los buenos alumnos que son eh, más marginados porque los demás sienten celos y rivalidad. Entonces el trabajo de grupo eh, compensa, pero no todo trabajo de grupo necesariamente va a ser competitivo, ¿ya? O sea, porque si los profesores de educación física trabajan entre ellos, o los profesores de arte, y se traspasan recursos, información, si el profesor de computación le enseña a los demás profesores computación, eso no va a ser necesariamente una rivalidad, va a ser simplemente una cooperación, ¿ya? No siempre hay que plantearlo como rivalidades. Ciertamente las rivalidades entre los Colo-Colo y las Chile son un desastre, ¿ya? Y hay que evitarlas. Creo que el cuento es que uno realmente pueda trabajar con los grupos midiéndose intragrupo, lo mismo que uno hace para trabajar. Uno y yo, ninguno de nosotros trabaja para hacerlo mejor que otro, sino que trabaja porque le gusta y porque le importan los otros, digamos. Entonces, eso es como una técnica. Ahora, evidentemente, cuando uno hace algunas cosas de grupo, tiene toda la razón Fernando González, hay un poco de rivalidad, y en ese sentido el modelo que da la gente es importante. Los deportistas que son caballeros y que saludan al otro y que le pasan la camiseta y cuando se cae alguien lo recogen, tienen un factor de ayudar a construir una sociedad mejor que el que anda pateando a diestra y siniestra al enemigo. ¿Ah? Y el sentir que el que está, con el que estás compitiendo, con el que estás pensando distinto es tu enemigo y no es una persona que a lo mejor piensa distinto o que está temporalmente en el otro equipo, porque igual un día ese jugador que está en el Colo-Colo puede estar en la Chile o puede estar en la selección, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tratar de no rival. Ahora, el sistema educativo es atrozmente competitivo, ¿ah? Y tenemos Acá que mirar que sea menos competitivo. O sea, las notas 5,7, 5,8, cuando las entregamos en voz alta y van bajando o van subiendo, es de una tensión y una competencia espantosa. ¿Ah? Quería Aquí, agregar, Marcela, el tema de poder trabajar también, el tema de la competitividad, pero también cómo favorecer lo prosocial, ¿no? Las actividades prosociales y el altruismo. En algún minuto mi madre lo presentó ahí en las diapositivas, porque cuando uno construye comunidades que se ayudan entre sí, de alguna manera ese nivel de competencia tiende a disminuir, ¿no? O sea, cuando uno sabe que, por ejemplo, hay estudiantes que cuando hay sistemas inclusivos, donde hay estudiantes con necesidades educativas especiales, y uno después ve los sociogramas y ese tipo de cosas, ve que entre ellos hay menos rechazo, no solo contra el niño que está incluido, ¿no? O la persona, en caso que fuera un grupo de trabajo, no solo con la persona que trabaja con nosotros y que tiene alguna necesidad especial, sino hacia todos, porque entendemos que hay una mayor diversidad y una mayor aceptación hacia la diferencia, y también ayudamos a otros, ¿no? Y cuando ayudamos al curso de arriba o al curso de abajo, o a la gente que lo está necesitando, hacemos una campaña, desarrollamos una preocupación por el otro, ¿no? Y ayudamos a construir buenas personas, y nosotros, si nosotros hacemos eso en la escuela nosotros mismos como sistema docente, también nos sentimos mejor nosotros mismos. O sea, eso está comprobado también científicamente, que el altruismo no ayuda solo al que lo da, al que lo hace, o sea, al que lo recibe, sino particularmente al que lo hace. Y poder construir como desarrollar más esto que va en la línea de la compasión, ¿no? Y desarrollar este sentimiento más de compasión hacia uno mismo en el autocuidado, que es tremendamente relevante, porque no sirve estar siempre compaciéndose a los otros, sino no ha aprendido como a tener compasión y aceptarse a sí mismo como uno es, ¿no? Y aceptarse cuando se equivoca, ¿no? Y a tenerse más cariño y más cuidado.
Claro, la comprensión en el sentido budista del término, no en el sentido que de repente le damos a la compasión como una cosa de la lástima que uno siente por otros, ¿ah? Sino que una preocupación activa. Hay una estupenda observación de Carolina Moreno. Carolina, ¿la quieres leer tú misma? Dice, bueno, puse comentar que el bienestar de profesores impacta en el bienestar de los niños y niñas. El retorno a clases requiere cambio de foco, el desarrollo emocional. El agobio surge de solo atender a lo académico para cumplir currículum. Pienso que es esencial que desde los equipos docentes se converse y se plantee la necesidad de contención de niñas y niños en tiempos de pandemia, de parte de profesores de manera oportuna y asertiva, principalmente en escuelas en contextos vulnerables. Generar instancias para profesores y estudiantes para el encuentro y conocimiento y con ello las necesidades de la comunidad. Eso quería comentar. Ya, muy buena tu pregunta porque ciertamente todos sabemos que sin bienestar emocional no hay aprendizaje posible, ¿no? O sea, si las personas no están bien, si empieza a temblar aquí, estamos ansiosos, no nos piden que nos aprendamos una poesía, pues no es posible, porque cuando uno está ansioso secreta el cortisol y el cortisol es lo que más bloquea los aprendizajes. Es un problema biológico, ¿no? No es un problema psicológico, no es mala voluntad de los niños que cuando están angustiados no pueden aprender, no. Es que realmente la angustia bloquea en forma importante el aprendizaje y por supuesto que los niños de contexto vulnerable han estado más hacinados, con padres más desregulados, con más riesgo social y por lo tanto es más posible que estos cuadros se den, pero se dan en todo, en contextos vulnerables. Las posibilidades de encuentro y de trabajo de grupo ayudan mucho a las necesidades de la comunidad, es decir, esto que la gente pueda conversar, ¿ah? Hay un libro bien bueno que se llama Necesitas conversar con alguien, ¿no? Eh, bueno, es un libro sobre terapia, pero en definitiva es verdad que si los niños pueden conversar de sus problemas, y va a ser más fácil que conversen si los hacemos trabajar en grupos de A4, en grupos de A2, en grupos de A3. Me permito, aunque sea medio autorreferente, recomendarles dos libros que los pueden ayudar a hacer trabajo de grupo con los niños. Uno que es el Psicoterapia de Niños y Adolescentes, que es de la Verónica Gasmuri y mío, y otro que se llama Confiar en uno mismo, que es un libro de autoestima para hacer trabajos de grupo sobre autoestima en niños, en grupos de A8. Realmente, nos demoró muchos años hacer esos dos libros y tienen hartas indicaciones y los libros son caros, entonces es importante que estén en la biblioteca del profesor, de tal manera que los profesores la puedan de alguna manera tener, porque al encontrarse los niños, al compartir sentimientos, al compartir emociones, primero normalizan eso, ¿no? O sea, cuando se habla de los miedos, ¿no es cierto? Y uno dice, no, yo no tengo miedo a nada, y otro dice, sí, yo en realidad tengo harto miedo desde que se murió mi abuelita, siempre tengo miedo de que se vaya a morir otra persona en la familia. Entonces probablemente el otro también va a decir, bueno, yo en realidad sí, también tengo ese miedo, sí lo tengo. Entonces va a empezar a ver este encuentro entre personas, que es muy importante. Muchas veces creemos que no hablar es mejor que hablar. Conversar siempre hace bien, ¿ya? Y esas posibilidades de encuentro. Y entonces, probablemente no nos van a preguntar lo que aprendieron los niños del quinto básico en biología y cuántas calorías tenía no sé qué, pero sí esta es una gran oportunidad para que los niños aprendan a cómo ayudarse en situaciones de crisis, cómo ayudar a otros, a pensar, porque toda vida va a estar expuesta al sufrimiento y al dolor, ¿no es cierto? Y a la adversidad. Y el poder superar la adversidad y empezar, como decía la Soledad, un nuevo desarrollo es importante. ¿Mm? Nos piden, Neva, que repitas por favor el nombre de los libros. Solo lo anotáis Escritos en el chat. Ah, perfecto. Sí. Gracias. No están, te digo que si los anotaste no se vieron.
Hay uno que No, se llama confiar en uno mismo y otro psicoterapia de pero la niños. Carolina Moreno hasta me dio las gracias. Ah, no sé, Nayo, pero ¿Nadie hay más que los ve? no los veo. Yo tampoco los veo. Quedaron al No, inicio, yo eso los sí. anoté, no vi que estaban en el chat. Yo anoté Ah, rápidamente, pero ya. Pues escribamos. voy a volver a anotar, porque ya sé dónde está. Vamos Se a fueron ver a la sala de espera, ¿puedes creerlo? Vuelvo a a ver anotar. si tienes suerte. El trabajo de grupo es muy bueno para los profesores también, en el sentido de que mientras los niños trabajan, uno puede tener un tiempo para pensar, para mirarlos, para ayudarlos. Me acuerdo un trabajo que hicimos en Conchalí, que un niñito le dijo a la profesora: ay, profesora, qué bueno que ahora nos hace trabajar en grupo, porque ustedes antes hablaba y nosotros ni la pescábamos, ¿eh? Y ahora tenemos que trabajar nosotros y usted tiene tiempo para mirar por la ventana, po". Y yo creo que es cierto, ¿ah? Ya. Yo quisiera agregar también que cuando uno está en situaciones de crisis o en momentos difíciles, uno nunca olvida con quién pudo conversar y quién estuvo ahí, porque a veces no hay a veces es difícil para los psicólogos, claro, estamos acostumbrados a hablar quizás y a meternos en los problemas en la pata de los caballos y a hablar de las cosas difíciles. Los profesores no han recibido formación inicial para primera contención necesariamente y piensan que hay alguna manera especial de hacerlo, ¿no? Yo creo que simplemente el hecho de escuchar, acompañar al otro a reflejarle lo que está viviendo, sus sentimientos, lo que le pasó, ayudarle a organizar lo que está pasando, hacer como de un cerebro de afuera a veces como auxiliar, como organizarse, qué vas a hacer hoy día en la tarde, una amiga cuando estés, lo que harías tú cuando te da una amiga en dificultad, ¿no? Como, como cuidar al otro como uno cuidaría a un amigo, bueno, y qué vas a hacer, con quién vas a estar, si estás en una situación de peligro, pero cuando uno está con alguien en una situación difícil, piensen cuando ustedes han estado enfermos o cuando alguien que ustedes conocen ha estado enfermo, no olvida nunca quién lo fue a ver, ¿no? Con quién sí pudo contar, y estamos en una situación así, cuando los profesores vuelven de la pandemia, ¿no? Y en unos minutos decía como